Gracia y paz, mis amados hermanos del Grupo Edificados en la Palabra, y entrañables amigos que cada día nos permiten entrar en sus hogares y en su corazón con la Palabra de Dios, anhelando siempre que sea el Eterno quien nos da la sabiduría necesaria para que los temas expuestos sean conforme a su Palabra, y sobre todo, que sea nuestro Padre Celestial el que abre los corazones de quienes pueden llegar a escuchar estos audios. Continuando con el eslogan mensual, Éxodo, Jehová camina con su pueblo, en la sexta semana, es necesario que podamos comprender que la ley y las promesas de Dios, el pacto mosaico en su parte 1, el tema que hoy nos corresponde es el gran llamado de Dios a la entrega total. El gran llamado de Dios a la entrega total. En el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo del 1 al 25, será nuestra base de estudio, a fin de que podamos discernir la palabra del Eterno, conforme a su propósito, conforme a su enseñanza, y sobre todo, cuál es el mensaje que nos quiere traer en función de su texto y su contexto para cada uno de nosotros en este día. Hoy, mis amados hermanos, veremos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y sobre todas las cosas, meditaremos en su palabra, el gran llamado de Dios a la entrega total. Es algo que quizás muchos de nosotros lo hemos pasado por alto. Sí, mis hermanos, en su primera parte debemos reflexionar si hemos acatado el llamamiento de Dios a la entrega total, en donde todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida está dispuesto para el Señor. Anhelamos que este tema sea para edificación, en primer lugar, del expositor, y luego en cada uno de los hermanos que pueden llegar a escuchar este mensaje que es para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos, nuestro Creador, el Eterno, y de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, quien en la cruz entregó su vida por nosotros. Mis amados hermanos, yo les invito ahí donde están, a que juntos pongamos en manos del Señor este tiempo, a que juntos podamos doblar las rodillas y sea Él ministrando nuestras vidas y sellando nuestros labios, para que cada pensamiento, cada palabra, cada dicho sea conforme a su propósito y su mandato. Ahí donde está, incline su cabeza y vamos a pedir al Creador que sea Él el que nos guía, nos ilumina y sobre todo nos enseña conforme a su palabra. Amado Padre Celestial, tú que moras en las alturas en esta mañana, venimos ante tu presencia, Señor de los cielos, a darte la honra, el honor y la gloria a ti, que hiciste todo este universo, que nos creaste a tu imagen y semejanza, y que has proveído a cada uno de nosotros cada día, conforme a tu perfecta voluntad. Y sin embargo, Padre, podemos reconocer que en nosotros no ha habido esa gran entrega total a tu obra. Reconocemos, Padre, que te hemos fallado de diferentes maneras. Reconocemos, Señor, que a veces los afanes de este mundo hacen que nos alejemos de ti. Mas sin embargo, Padre, en esta mañana venimos ante tu presencia, gozosos, a pesar de las tribulaciones y problemas que podamos tener. Gozosos, mi Señor, en que seas tú ministrando nuestra vida y nuestro corazón. Gozosos, mi Señor, en que seas tú el que toma el control de nuestras vidas, el que golpea el corazón de aquellos oyentes que puedan disfrutar de este tema que tú has preparado para nuestro corazón, Señor. Amado Dios, te suplicamos por tu gracia y tu misericordia, que seas tú sellando los labios del expositor y le guíes conforme a tu palabra, a tu entendimiento, y sobre todo, que cada palabra expuesta sea única y exclusivamente para levantar y exaltar tu nombre, Señor. Asimismo te suplicamos, Señor,
que el corazón de aquellas personas que todavía no conocen de tu palabra sean tocadas, para que ellos puedan venir ante tu presencia, arrepentirse de sus pecados y reconocer que Cristo, tu Hijo amado, pagó en la cruz por nuestra vida eterna, Señor. Gracias, Padre de los cielos, te damos a ti, en los méritos de tu amado Hijo, por los siglos de los siglos te agradecemos. Amén y amén. Mis amados hermanos, en este día, el tema que nos corresponde es el gran llamado de Dios a la entrega total. Y el texto base que nos acompaña es el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo del 1 al 25, que iremos desmenuzándolo poco a poco, a fin de que el entendimiento sea conforme a las directrices divinas. Dice en el versículo del 1 al 25, mis amados hermanos, yo les invito a que cada uno de nosotros podamos imaginar al pueblo de Israel en el Sinaí, en donde estaban acampando más de 3 millones de personas al pie de la montaña. Habían pasado más de 3 meses desde el éxodo desde Egipto. Habían sido 3 meses donde Dios liberó a su pueblo de 400 años de esclavitud ante el pueblo egipcio. Y en la mente de los israelitas todo cambio generaba rechazo. La tierra prometida estaba a unos días de distancia. Y en cuanto llegarían podrían establecerse y tener una vida normal. Sin embargo, era la necedad del corazón de cada uno de ellos lo que haría más dificultoso el trajinar y sobre todo lo que haría más larga la estancia en el desierto. El deber sucede a la liberación, la redención completa, comprendida, más que solo sacar a Israel de Egipto, conllevaba también sacar a Egipto de sus corazones. Y eso es algo que muchos de ellos no lo podían entender. ¿Cómo podía sacar Dios a Egipto? ¿Cómo podía sacar el mundo del corazón de su pueblo? Y es ahí cuando debemos comprender que que Israel necesitaba 2 cosas importantes. Tenía que darles Dios su ley, que describiría cómo debía vivir su pueblo, su nación santa. Les diría qué hacer y qué no hacer, explicándoles con exactitud cómo se supone que deberían tener su convivencia para agradarle a Dios. En segundo lugar, mis hermanos, tenía que darles una mismísima presencia, una manifestación especial para ayudarles a obedecer los mandamientos, para guiarlos en su travesía a lo largo de toda su vida, hacia la tierra prometida que Dios les había ofrecido. Mis amados hermanos, edificados y amigos oyentes, en términos simples, Dios tenía que hacer un llamado a su pueblo, un llamado a establecer un pacto con Él. Ese pacto era la ley de Dios, los grandes mandamientos que Dios habría de entregar a su pueblo a través del patriarca de Moisés. No se trata de la ley mosaica, se trata de la ley de Dios entregada al pueblo de Israel a través de Moisés. Y es ahí donde muchos tienden a confundirse, a decir, es que es la ley de Moisés. No, mis hermanos, es la ley de Dios entregada a Moisés. Y en los capítulos 19 al 24 del libro de Éxodo, podemos apreciar cómo el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, tenía que obedecer el mandato divino. Hay una realidad que los creyentes debemos conocer. El llamado de Dios es demandante. Dios llama a su pueblo a una vida de obediencia, a una vida de confianza, a negarse a uno mismo, a una vida de fe y convicción, a una vida comprometida.
Por ende, vivir como el pueblo de Dios, vivir como cristianos, no es una tarea fácil. Es una tarea que involucra mucho sacrificio, que involucra una entrega total. Sí, mis hermanos, que involucra una entrega total. Y es ahí donde muchos fracasamos, creyendo que ser cristianos es una vida fácil, una vida de opulencia, una vida que no lleva a reto alguno. Y por eso vemos en el libro de Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 4, que la palabra de Dios dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Redifín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Un hermoso texto bíblico, mis amados hermanos, en donde es importante notar la ley, el pacto que hace Dios con el pueblo de Israel. Vemos muchos elementos que tienen lugar en este pacto. Primero, es el tercer mes, después que Israel fue liberado de la esclavitud. Es el tercer mes luego del Éxodo, lo que significa que Dios estableció su pacto con ellos solo 7 semanas, alrededor de 50 días después de sacarles del mundo de la esclavitud, para que lo pudieran servir a Él y ya no al mundo. El lugar donde Israel se asentó, su campamento, fue el monte Sinaí, al pie de la montaña, que recibe el nombre de montaña de Dios. Que recibe el nombre de montaña de Dios, mis hermanos. Y ahí es cuando necesitamos hacer un paréntesis para mirar claramente lo que Dios quiere de nosotros. No es cualquier sitio, no es cualquier lugar, es donde Dios elige exclusivamente para que tú tengas ese encuentro personal con Él. Es el monte Sinaí. De hecho, mis hermanos, los israelitas acamparon allí por casi un año. Todos los acontecimientos que tienen lugar desde este punto y hasta Números 10:10 ocurrieron antes de que Israel partiera del monte Sinaí y continuaran su marcha hacia la tierra prometida, mis hermanos. Tercero, las partes que participaron del pacto de acuerdo fueron, primero, el Señor, quien estableció su pacto con su pueblo mediante Moisés o a través de Moisés, quien sería el mediador, el que había sido designado por elección no del pueblo, por elección de Dios mismo. Segundo, Moisés, quien era el portavoz designado por Dios para ser mediador entre él y su pueblo. Y tercero, el tercer actor de este pacto era el mismo pueblo, que debía oír el mensaje de Dios, acercándose a él por medio de Moisés, el cual había sido designado, y aceptar los términos del pacto, es decir, acatar aquello que Moisés habría de decirles. Pero ahí viene la soberbia del hombre, que no queremos escuchar la voz de Dios a través de otras personas. Y podemos analizar, mis hermanos, cómo se refería Dios al pueblo. Los llamó casa de Jacob, para recordarles sus comienzos humildes, y luego los llamó hijos de Israel. Y muchos nos preguntaremos, ¿a qué se debe ese cambio repentino en los títulos, de ser llamados casa de Jacob a hijos de Israel? Debemos recordar la noche entera que Jacob pasó luchando con Dios. Jacob luchó en oración toda la noche hasta que finalmente, en las primeras horas de la mañana, se rindió e hizo un pacto permanente con Dios, con el que se comprometió a servirlo de todo corazón. Y eso lo vimos ya en Génesis capítulo 32, versículos 22 a 32.
Fue entonces cuando Dios le dio un nuevo nombre, Israel, que significa aquel que lucha y vence con Dios. Sin duda, mis hermanos, Dios estaba evocando a su pueblo la memoria de este gran acontecimiento de la vida de Jacob, y lo estaba desafiando a ser los hijos de Israel, una nación que se rendiría y se comprometería a servir a Dios de todo su corazón, mis hermanos. El fundamento del pacto fue la gran liberación del pueblo de Dios. Los había liberado de la esclavitud, los había salvado gloriosamente, los había redimido del malvado mundo de los egipcios, y ahora los estaba llevando a la tierra prometida. Una imagen halagadora, una imagen de esperanza, que podían visualizar la liberación del pueblo de Israel, que había estado más de 400 años bajo esclavitud del pueblo egipcio, y era ahora Dios quien los guiaba hacia la tierra prometida. Era Dios quien los sacaba de su esclavitud. Y por eso en Deuteronomio 32, 11, 12 dice: como el águila se excita su nidada, revolotean sus polluelos, extiende sus alas, los toma sobre ellos, sobre plumas. Jehová les guió a Israel, y con él no hubo Dios extraño. ¿Qué más podía pedir el pueblo de Israel? Jehová les estaba dando la protección y la seguridad. Les estaba llevando de manera rauda y rápida. Les estaba proveyendo de alimento, de agua, y nada les faltaba. Adicional a eso, el Señor les estaba entregando cuidado y afecto, es decir, les amaba y les estaba mostrando que Él era amor en sí mismo. Dios estaba haciendo todo esto y mucho más por su pueblo, a fin de que ellos olviden completamente su esclavitud. Los estaba salvando una y otra vez del pueblo de Egipto, pero no podía salvarles de su propio corazón. Dios forzó a los egipcios a liberarlos de la esclavitud. Hizo el milagro de abrir el mar rojo para que Israel lo cruzara. Ahogó en sus aguas al ejército egipcio que los perseguía. Los guió a través del desierto con la nube de día y la columna de fuego en la noche. Los proveyó de agua en medio del desierto. Suplió sus necesidades de alimento enviando día tras día el maná y las codornices. Los protegió de los amalecitas, de los ataques brutalmente que ellos provocaban. Nada le faltó al pueblo de Dios en su camino por el desierto. Día tras día el Señor se preocupaba de cuidar de ellos, y sin embargo su corazón era rebelde. Su corazón era rebelde, mis hermanos. Por eso es necesario comprender que esta porción bíblica nos hace llevar a reflexionar en el gran pacto que Dios quería firmar y sellar con su pueblo. Este pacto que quería Dios que rigiera para toda la vida, que debía ser establecido en Israel como una nación gobernada por Dios. Y por eso podemos apreciar en el libro de Éxodos, capítulo 19, versículos 5 al 9. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió de una, y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Como podemos ver, mis amados hermanos, la obediencia de los creyentes y su naturaleza siempre va a traer beneficios.
Cuando Dios hace el llamado al pueblo de Israel, declara con sus labios que todo lo cumplirían. Este pacto no había de ser un acuerdo entre partes iguales. Dios y el hombre no se sentarían a negociar hasta llegar a un acuerdo. El pacto de la ley que el hombre estaba por recibir era el pacto de Dios, un pacto con el Eterno mismo. Las leyes que lo componen procedían de la mente y el corazón del Creador, de Adonai, de Elohim, mas no del hombre. Eran las leyes que sabía que nosotros como seres humanos necesitábamos. Eran las leyes que debíamos obedecer para que recibiéramos bendiciones entre la relación con nuestro Creador. Y aquí vienen puntos reveladores, mis hermanos. El pacto de la ley era condicional, como lo vimos en Éxodo 5 al 6. Era semejante al tipo de pacto que establecía un rey, un señor, un amo, con sus súbditos para el beneficio de ellos. Si los súbditos cumplían las condiciones del pacto, eran grandemente bendecidos. Si quebrantaban el pacto, eran condenados. Y aquí es importante hacer una pausa, mis hermanos, un punto aparte. El pacto mosaico tenía mucha referencia con el pacto abránico, con el pacto creyente y la vida y el caminar de los hombres temerosos de Dios. Este pacto mosaico es la continuidad del pacto de Dios con el pueblo, con el cual hizo su primer pacto Abraham, que nos habló en el libro de Génesis. Un pacto que el mundo entero había abandonado. Pocos seguían a Dios con total devoción. Quizás uno que otro lo hacían. Por eso Dios escogió a un hombre y depositó en él las grandes promesas de Dios. Ese hombre fue Abraham, el padre de la fe. Dios nos llamó a renunciar al mundo, creer en Dios e ir en pos de sus promesas. Si Abraham actuaba con diligencia en conformidad con este llamado, entonces Dios cumpliría las promesas que le había hecho en la vida de su descendencia. Este pacto era el de la tierra prometida de Canaán, que era una simbología de la vida eterna. Abraham sería bendición a todas las naciones de la tierra, una promesa cuyo significado era que el Salvador y el Mesías del mundo vendría por medio de su descendencia y bendeciría a todo el mundo. También la simiente prometida, una promesa bipartita. Abraham tendría una multitud de descendientes que se convertirían en una gran nación, y de entre esos descendientes llegaría la simiente prometida, como lo veríamos en Gálatas 3:6. La gran nación de la promesa fue Israel. Allí en el monte Sinaí Dios estaba listo para ampliar el pacto que había hecho con Abraham e involucrar en él a un pueblo entero. Perdón. E involucrar a un pueblo entero. Dios llamó a Abraham a creerle e ir en pos de sus grandes promesas. Dios llamó a Israel a obedecerle y convertirse en un pueblo santo, y a la vez en una multitud de testigos de él en el mundo. Los términos son simples. El pacto mosaico era tan solo la continuación del pacto abránico, mis hermanos. Por eso les podemos decir, mis hermanos, que el versículo 5 dice, Dios mismo les llama mi pacto. Esto no era un acuerdo entre partes iguales. No era un acuerdo entre partes iguales. Sí, mis hermanos. El pacto de la ley era condicional. Era semejante al tipo de pacto que establecería un rey y un señor. Dios hizo a su pueblo tres grandes promesas que cumpliría si ellos obedecían sus pactos y sus leyes. La primera promesa: los israelitas serían un especial tesoro para él. La palabra hebrea significa selecto, escogido, valioso, precioso, atesorado. La persona que obedece a Dios y guarda sus mandamientos es una posesión personal de Dios, un tesoro preciado de Dios. Es la misma propiedad escogida por Dios.
Podemos observar, mis hermanos, que Dios no sería propiedad de Israel, sino Israel sería propiedad de Dios. Por ende, Israel debería ser obediente al decreto, al mandato divino. Debía estar dispuesto a que Dios lo guiara y dirigiera según su sabia voluntad. Es ahí donde podemos mirar, mis hermanos, que toda la tierra es del Señor, versículo 5. Es decir, el Señor soberano de la majestad del universo entero podría haber elegido al pueblo que Él quisiese para que fuera su pueblo santo y atesorado, sus sacerdotes y testigos en la tierra, pero eligió al pueblo de Israel. Y así lo revelan las Escrituras. Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 a 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la mano del faraón, rey de Egipto. En dichos términos, mis amados hermanos, en lenguaje simple, Dios escogió, rescató y liberó a Israel de la esclavitud. Porque el pueblo de Israel era el más insignificante, el menos numeroso. Y así Jehová podía demostrar de forma más clara su soberanía, su poder y su gloria. Adicional, lo eligió a él porque amó al pueblo de Israel. No pregunte por qué. De la misma manera que Él nos ama a nosotros, a tal punto que entregó a su Hijo Jesucristo por nuestros pecados. Entonces, mis amados hermanos, no se trata simplemente de por qué lo hizo, porque Él es el soberano. Y a Él no hay que hacerle preguntas del porqué de las cosas, mis hermanos. Jehová, el Eterno, el Adonai, Elohim, Jehová Rafa, Jehová Jireh, es fiel a su juramento. La promesa de darle la tierra y la simiente prometida que había ofrecido, lo estaba cumpliendo. Lo estaba cumpliendo, mis hermanos. Lo estaba cumpliendo a cabalidad. Y es ahí cuando nosotros debemos detenernos a mirar lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Lo que Dios tiene listo en su corazón para nosotros. Por eso, mis amados hermanos, en el libro de Malaquías 3:17 dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdone, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Así nos trata el Señor. Así nos trata el Señor, mis hermanos. El pueblo de Dios sería un reino de sacerdotes, como lo dice el versículo 6. La idea que entraña esta frase se expresa en dos palabras: reyes y sacerdotes. La persona que obedece a Dios se vuelve tanto rey como sacerdote para Dios. La promesa es clara: la persona obediente sale victoriosa sobre todos los enemigos en su vida, en tanto marcha hacia la tierra prometida. Es un sacerdote delante de Dios y por consiguiente, cuando necesita ayuda, tiene una puerta abierta, tiene libre acceso a la presencia de Dios. Allí ruega a Dios y acude en su ayuda, el Creador. Además, por su condición de sacerdote, la persona obediente es testigo del gran yo soy. Es un misionero ante los incrédulos del mundo. ¿Sí, mis hermanos? Por eso dice Apocalipsis 26, bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Qué gran promesa que tiene nuestro Padre Eterno para cada uno de nosotros. Qué gran promesa, mis amados hermanos.
Solamente yo les invito a que pensemos un momento en lo que acabamos de revisar, analizar. Podemos concentrarnos un poco en lo que hemos visto. La posesión personal de Dios fue Israel. Hoy en día, si nosotros cumplimos sus mandamientos, nos convertimos en posesión personal. Nos convertimos en su tesoro preciado, en su propiedad escogida, en reyes y sacerdotes para Dios, en un pueblo santo, santificado, puro y justo y consagrado para el Eterno. En eso nos convertimos. Luego entonces, mis amados hermanos, ¿qué impide que cada uno de nosotros acudamos a su llamado? La respuesta de Israel fue positiva, y la nuestra también ha sido muchas veces positiva. Israel, con profunda convicción y sinceridad de corazón, aceptó el pacto con Dios. Se comprometió a obedecer y guardar todos sus mandamientos. Y nosotros en nuestro debido momento también nos comprometimos a guardar todos los mandamientos. Todos y cada uno de los mandamientos. Pero aquí nace la pregunta: ¿realmente estamos cumpliendo esos mandamientos? ¿Estamos acatando el mandato divino? El compromiso de Israel nacía de una convicción profunda y de un corazón nuevo y sincero. ¿El compromiso nuestro ha nacido de un corazón nuevo y sincero? ¿O simplemente ha sido un compromiso por emoción? Dios dio una garantía a través de Moisés. Le prometió que daría una manifestación especial a su presencia, para que todo el pueblo creyese en que Moisés estaba llevando al pueblo de Israel conforme al mandato divino. Esa manifestación especial sería ahí mismo en el monte Sinaí, en donde Dios hablaría a través de él con su pueblo. Y las señales fueron claras. Una nube densa y oscura descendía y se posaba sobre la montaña. El cielo resonaba con truenos, relámpagos, cubrían el firmamento. La voz de Dios tronaba, penetrante, y retumbaba desde la nube. Era un espectáculo maravilloso. Dios hablando a su pueblo a través de Moisés. Porque Dios había escogido el camino de la verdad, había puesto los juicios delante de su pueblo. Y por eso les decía en Deuteronomio 12:32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mande, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Era el mandato. Y es por eso que necesitamos mirar, mis hermanos, cómo Dios hizo un llamado a santificarse, a entregarse totalmente a Dios, como nos dice el versículo 10. Estar separado de toda contaminación del mundo y dedicado a Dios y a su servicio, ser puro, limpio, justo, santo delante de Dios. Consagrarse y santificarse es algo que a nosotros, como siervos y seguidores de Cristo, nos hace mucha falta. Dios prepara para su pueblo cosas maravillosas, y sin embargo nosotros nos perdemos de esas bendiciones por no vivir consagrados para Dios, por no entregarnos completamente, sino solamente áreas específicas de nuestra vida. En el versículo 11 al 16 del libro de Éxodo, capítulo 19, podemos ver también cómo Dios hace un llamado a la reverencia, al temor ante su santa presencia. Nos recuerda que Él es santo totalmente, que Él es diferente, que Él es el Creador. Dios exige a su pueblo que se prepare para encontrarse con Él, porque su presencia descendería sobre el monte Sinaí al tercer día de la visita de todo el pueblo. Dios exigió que su santa presencia fuera reconocida y respetada.
estableció límites y prohibió que el pueblo cruzara esos límites bajo la amenaza que podían morir. Dios exigió que su pueblo se santificara y se consagrara. Es lo mismo que hoy en día Dios nos pide, que nos santifiquemos y nos consagremos a su obra, que concentremos nuestra atención únicamente en Él, no en el pastor, no en el diácono, no en el expositor, sino única y exclusivamente en la presencia del Creador, reconociendo que Dios es santo y como Él no hay otro, que Dios está en lo alto sobre todo ser humano, que nuestra mente ni siquiera puede concebir la idea de tenerlo a nuestro alcance. Y por eso, mis hermanos, es que la palabra es clara cuando nos dice no hay temor de Dios delante de sus ojos, en Romanos 3:18. Y el pueblo de Israel cometió este error de no sentir temor, reverencia y amar el pacto con el Creador, generando una brecha entre Dios y el hombre por su propia naturaleza carnal. Una sola cosa nos pidió Dios: que nos acerquemos a través del mediador que Él había designado, Moisés en aquel entonces, y Jesucristo hoy en día, nuestro Salvador, nuestro dador de la vida eterna. Y sin embargo nosotros como pueblo seguimos alejándonos. En lugar de acercarnos, lo que hemos hecho es alejarnos del Señor. Dios logró en el Sinaí un mediador, que era Moisés. En el Gólgota Dios puso un mediador, que era Jesucristo. Y sin embargo, su pueblo, su nación, aún sigue sin entregarse total y completamente al Señor. El pueblo de Israel estaba como nosotros hoy en día. Estamos ciegos, sin esperanza, porque no guardamos su ley y sus mandamientos. Porque no comprendemos que Dios tiene el poder de juzgar y castigar la desobediencia que nosotros tenemos. Porque no hemos comprendido que no podemos acercarnos al Creador si éste no nos lo permite. Pero para eso necesitamos estar libre de toda maldad en nuestro corazón. En aquel entonces era necesario un mediador, y lo fue Moisés. Hoy es necesario Cristo nuestro Señor como único mediador y redentor. Dios nos llama a todo ser humano a acercarnos a Él por medio de Cristo. Dios nos llama para que compartamos a través de su Hijo la salvación y la vida eterna. Y es por eso que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 14:6. Y en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mis amados hermanos, edificados en la palabra y amigos oyentes, el pueblo de Israel decidió no escuchar al mediador entre Dios y los hombres, en aquel entonces que era Moisés. Y hoy en día, mucha gente se pierde porque hemos decidido no escuchar al mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo nuestro Señor, la roca de nuestra salvación. La pregunta que cabe aquí es: ¿vamos a entregarnos totalmente? ¿Vamos a entregarnos totalmente a la obra del Señor? ¿O vamos a seguir viviendo en desobediencia? Hoy el Creador nos hace un gran llamado para que nos entreguemos totalmente
y podamos compartir de su palabra. Pero en cada corazón debe estar la respuesta correcta. Una respuesta no por emoción, sino una respuesta por convicción, a través de la palabra de Dios. Porque a Dios no podemos engañarle ni mentirle. Que no sea la emoción quien contesta esta pregunta, sino que sea la convicción de decirle, heme aquí, envíame a mí, porque yo quiero ser un fiel testimonio de lo que tú estás transformando las vidas y los pueblos y las naciones. Y esto es para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos. De la Iglesia de Dios, séptimo día, desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo. Esto es para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos. Paz a vosotros, amados hermanos.